Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, vamos a dar comienzo a un nuevo vídeo de incubadoras caseras. En este caso, dos incubadoras vuestras, o mejor dicho, alguna que otra más. Estamos viendo imágenes de las incubadoras que nos presenta Diego de Ecuador. 3 proyectos diferentes, capacidades diferentes. 2 pequeñas incubadoras y esta que estáis viendo en pantalla, que es su último proyecto ya con una capacidad mayor. Después de Diego nos vamos a quedar con Juan Arocena, que ahí lo tenéis, ha hecho igual que hicimos nosotros en nuestro canal, aunque con otros medios, otros componentes, una incubadora en un cubo de plástico. Igualmente este compañero nos contará, nos explicará pues cómo lo ha hecho, los resultados que está obteniendo y alguna que otra cosita más interesante que, como siempre decimos, podemos aplicar a nuestros proyectos. Todo esto lo vamos a ver más ampliamente a partir de este instante aquí en Incubadoras Caseras. Buenas noches, Antonio, mi nombre es Diego, soy de Ecuador, de la ciudad de Quito. Pues bien, te envío el video de los prototipos que he realizado al momento. He realizado ya con 3 prototipos de incubadora. El primero lo realizamos en un microondas, lo tenemos en la parte superior. El segundo en una cubeta prácticamente plástica. Y el último que lo armamos prácticamente en una caja de madera. Bueno, este es el de mayor capacidad, tiene una capacidad de 200 huevos. Me falta construir una de estas bandejitas, pero bueno, tiene una gran capacidad. Esta incubadora cuenta con niquelinas en la parte superior y en la parte inferior. Cuenta con ventiladores que son reciclados de equipos electrónicos. En la parte superior, bueno, le pusimos una tira LED para la iluminación. Y tiene un sistema de volteo automático que lo realizamos con un servomotor. Bien, aquí yo soy un poco más fan de la electrónica, entonces yo trabajé con unas tarjetas programables. En esta parte de abajo sí tenemos una que ya está dentro de una placa prácticamente completa, y trabajamos con los parámetros de incubación. Al momento estos huevitos están entre 1 semana y 2 semanas de incubación, no todos están al mismo tiempo. Como se ve, tenemos, bueno, los del lado izquierdo son los valores que están establecidos y en la parte de derecha tenemos los que son leídos. Estos sensores tienen un margen de error, por lo que para nosotros corroborar que el funcionamiento sea óptimo utilizamos un pirómetro. Este nos ayuda prácticamente para ver la temperatura que tenemos dentro de la cabina y ver a qué temperatura están los huevos. Bien, las incubadoras que se realizaron anteriormente tenían una capacidad de 20 huevos. Al inicio utilizábamos las cubetas de cartón, pero vimos que había muchas falencias, muchas fallas, o sea, no salían bien los pollitos, no se formaban muy bien. Lo abducimos de que prácticamente la cubeta robaba la temperatura. Igualmente, viéndolo en tus videos, decidimos cambiar el mecanismo por lo que es igual unas bandejas de alambre, en la cual sí ya tuvimos un mejor rendimiento, una mayor probabilidad de nacimientos en esto. Este prototipo estaba adaptado para 10 huevos. Al momento teníamos unos 8 huevitos que, bueno, estaban prácticamente dentro de estas incubadoras, pero como ya hicimos la grande para ahorrar un poco de energía, las metimos dentro de la grande y el día de hoy las hemos pasado porque ya están a unos 3 o 4 días de nacer. Como se puede observar, aquí estamos trabajando con parámetros ya de nacimiento, 36,5 grados y 75% de humedad. Internamente estas cuentan con, como tenía la otra, no, ventiladores, niquelinas de alambre, porque aquí no encontramos la de silicona, o al menos yo no he encontrado. Contamos con un humidificador. Bueno, este igualmente lo realicé con una niquelina sobre un pedazo de aluminio, y claro, está aislada en la parte superior para que no nos haga un cortocircuito. Y bien, esta se calienta, evapora el agua y obtiene la humedad necesaria para que en este caso los pollitos puedan nacer.
El sensor que nos ayuda a medir es este que está aquí en el centro, prácticamente mide temperatura y humedad. Entonces al cerrarla prácticamente realiza la medición completa. Igualmente la valoramos o la corroboramos utilizando el pirómetro. De manera adicional también realizamos estas criadoras. Estas son del mismo modelo, no tienen, lo único que no tienen es el humidificador adentro, pero como tienen botes de agua, entonces generalmente la humedad sí sube. Como se observa, todo lo que es los circuitos de lo que son las niquelinas, ventiladores, trabajan a 12 voltios. Lo bueno de las fuentes de computadoras es que son robustas, igual estas son reparadas de computadoras, bueno, que alguna vez se dañaron y salieron de funcionamiento. Esta se les reparó y prácticamente no sirven de mucho. Del mismo modo hemos realizado, bueno, al momento le tengo con una pequeña regleta que nos ayuda a medir el consumo de corriente. Claro, ahorita está con 300 vatios aproximadamente, pero como este equipo no lo estamos utilizando porque los pollitos que estaban aquí ya pasaron a lo que son jaulas, o sea, ya soportaban la temperatura. Entonces el consumo de la incubadora es de 200 vatios, ¿no? 100 vatios de la de abajo y 100 vatios de la de arriba. Sube un poco cuando se le pone, bueno, cuando se entra a funcionar los humidificadores, como que sube un poco la potencia de consumo. Igualmente alguno de estos días, en la semana anterior tuvimos unos cortes de energía en los cuales sí nos dejaron como 2 horas sin energía. Pues igualmente le colocamos un pequeño inversor y este está trabajando. Este soporta 700 vatios, entonces tranquilamente nos funciona para las 2 o 3 dispositivos que estén conectados a la vez. Pues bien, Antonio, ese es mi prototipo. Espero que les sirva de algo este tipo de información, y igualmente agradeciéndote por los consejos que se ha dado durante estos tiempos que hemos estado, generalmente en la pandemia, y fue cuando empezamos a realizar los prototipos, y sí nos has ayudado mucho las respuestas. Muchas gracias por la dedicación que tienes y que pones en tu canal, y muchas gracias. Un saludo, un abrazo fraterno de Quito, Ecuador. Muy interesante lo que nos contaba Diego de Ecuador con esas 3 incubadoras diferentes. Y ahora, como decíamos al principio, vamos a quedarnos con Juan Arocena, que ya estáis viendo en pantalla, nos cuenta su experiencia, cómo ha hecho en su forma particular la incubadora en un cubo de plástico, con otros materiales, pero prácticamente con la misma idea que llevábamos a cabo en nuestro canal hace ya algunas semanas, y que por cierto también nos dio muy buenos resultados. Día 20, horas, día 20 y 3 horas, algo así. Comenzó el primero, un huevo que estaba astillado, remendado con mucho esmalte, contra todos los pronósticos. Hay 2 afuera y 1, 2, 3, 4, 5 en proceso de salir, y 3 que todavía no están ni picados, pero todavía estamos a tiempo. Faltan varias horas incluso para que se cumplan los 21 días. Estos van a salir un poco más adelantados. Día 21. Y ahí están saliendo. De un balde de pintura. Hola, ¿qué tal, Antonio? Mi nombre es Juan Arocena, vivo en Durazno, ciudad capital del departamento de Durazno, de la República Oriental de Uruguay, y te quería mostrar la incubadora que hice en un balde de pintura. Bueno, como podés ver, es un balde de pintura
de estos de, no sé si es 20 o 25 litros de capacidad, tiene unos 36 centímetros de alto hasta acá hasta el borde. Esta tapa no es de él, esta tapa es de un cesto de basura. Este vidrio es el vidrio que traen las caretas viejas de soldar antes que se usaran las electrónicas. El termostato Arduino W1209. Una fuente de computadora que encontré, unas computadoras en la basura, me las traje, las revisé y una tenía la fuente funcionando. Y ya de paso, por si alguno no sabe, si quieren utilizar esto, por lo general la van a querer enchufar y no van a decir esto no anda. Bueno, lo que se hace es el único cable verde que tienen, se puentea con cualquiera de los cables negros. Que el negro es el negativo, perdón. El negro es el negativo y es compartido. Se puentean verde con uno de los negros y al enchufarla automáticamente va a estar prendida la fuente. Después, para poder sacarle los 12 volts, se toman uno negro, que va a ser el negativo, y el amarillo. Como pueden ver acá, ven. Cable amarillo y cable negro. Negativo el negro, positivo el amarillo, unidos, ven. Y es lo que llevo hasta la incubadora. Se alimenta con 12 volts, pero en el relé trabaja con los 220, que son los que me prenden y apagan. El ventilador, que el ventilador es un ventilador prácticamente igual a este es íntegro de metal hasta las astas. El que está adentro es marco de metal y astas plásticas, pero son similares características. Ventilador de 12x12x38. Por las dudas, si quieren ver más o menos las especificaciones. Este es un ventilador argentino, este es bueno, muy bueno. El que está puesto ahora es uno chino que compré, que acá está la cajita, miren, ¿ven? 12x38. Tiene dos lamparitas de 40, porque estamos en pleno invierno. Y con dos lamparitas de 25 anda bien, pero ¿qué pasa? Si se quema una, le cuesta a una sola de 25 una eternidad. Días que la temperatura está alta, sí, en verano anda bien, o si nuestra casa está siempre las 24 horas calefaccionada, anda bien. Pero yo acá en invierno estamos y afuera hay temperaturas de 4 grados bajo cero en la noche y aquí dentro hay temperaturas de 3 o 4 grados nada más. Entonces, incluso esto que ven acá, noté que por dentro, a esta altura por dentro, se condensaba agua, prácticamente a la altura de los huevos. ¿Por qué? Porque no cogía temperatura el plástico. La envolví con cartones y esta alpillera y le puse unas gomas para apretarlo. Ahí sí logró tomar temperatura el plástico adentro, porque uno viene y toca acá, incluso hasta esto está tibiecito. Y se terminó el tema de la condensación de agua todo alrededor. Y bueno, y hoy ya de paso, que es el día 21, entonces se dieron los nacimientos, comencé la incubación con 14 huevos de gallina. El día 7 les hice una ovoscopia donde lanzó resultados de que 4 huevos estaban claros como recién puestos, que los rompí para ver cómo estaban, y te digo la verdad que hasta se podían comer, se veían fresquitos y sin pise ninguno, no había aro de sangre, no había nada. Y bueno, quedaron 10 huevos que habían comenzado a formar embrión, y son los 10 huevos que al final se mantuvieron durante toda la incubación. Y en estos momentos hay 7 pollitos afuera, quedan esos 3 huevos, uno incluso ahí se ve picado. Y la verdad, contento con los resultados, muy satisfecho. Un saludo, Antonio, y gracias por todo. Hola, Antonio, acá están los pollitos. Un día después del nacimiento. Un éxito. 8 pollitos de 10 huevos fértiles. Un éxito. Ahí estaba este último vídeo de Juan Arocena. Nos alegramos, por supuesto que sí, de los éxitos que vayáis consiguiendo poco a poco con vuestras incubadoras caseras. Y al principio pues teníamos de Diego de Ecuador esos 3 proyectos de diferentes capacidades, el último de bastante capacidad, donde evidentemente poquito a poco vais consiguiendo cosas, vais aumentando el número de nacimientos, vamos intentando mejorar y por supuesto continuamos haciendo más vídeos para intentar que los compañeros que aún no lo han logrado
o que tienen diferentes problemas también algún día puedan estar igual que este último compañero Juan Arocena diciendo todo esto es un éxito. Evidentemente todo esto no es fácil. Hay que trabajarlo, ya lo sabéis, hay muchas cosas que tener en cuenta y por supuesto también intentar prever diferentes cuestiones que se nos pueden presentar a lo largo de las diferentes incubaciones. En fin, por hoy nada más. Como siempre, enviaros un saludo y dándoos las gracias por supuesto por estar ahí. Nosotros todo lo hacemos desde aquí, desde Marchena, Sevilla, Andalucía. Un saludo a todos.